Bienvenidos a Diagnóstico. Hoy hablaremos de Parkinson, el segundo trastorno neurodegenerativo más prevalente después del Alzheimer y, sin embargo, una de las patologías más estereotipadas. Porque, por ejemplo, ni todos los temblores son Parkinson, ni todos los Parkinson tienen temblor. Y aunque es cierto que la edad es un factor de riesgo, un porcentaje nada desdeñable de los casos se dan antes de los 50 años. El presidente de la Federación Española de Parkinson, que lleva desde los 24 años con este diagnóstico, nos va a ayudar a desterrar mitos en torno a esta enfermedad. Andrés Álvarez es nuestro invitado principal. Se tiene asociado el Parkinson al temblor del abuelo, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Enseguida vamos a conocer más sobre el Parkinson. Primero, la actualidad. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un Real Decreto que unifica el etiquetado con advertencias sanitarias para el tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos y los vapeadores con nicotina. Además, los vapeadores ya no podrán tener sabores ni aromas. Esto supone la adaptación en España de la normativa europea que equipara así el tabaco calentado al cigarrillo convencional. Los filtros, papeles y cápsulas de los dispositivos no podrán contener tabaco ni nicotina. Tan solo quedarán fuera los vapeadores sin nicotina, que siguen aún sin una regulación específica y son los más usados por los adolescentes. Los pacientes con vasculitis asociada a ANCA cuentan con un nuevo fármaco presentado por el laboratorio CSL Vifor que contiene el principio activo Avacopan. Este es el único fármaco desarrollado específicamente para esta enfermedad y ha logrado que más del 90% de los pacientes entraran en remisión clínica, mejorando así su calidad de vida. Este fármaco consigue, por un lado, o ha permitido en los estudios reducir, incluso quitar los corticoides en estos pacientes. La vasculitis asociada a ANCA es una enfermedad autoinmune y crónica en la que los anticuerpos atacan los vasos sanguíneos. Puede afectar a órganos y tejidos y puede causar una sensación de fatiga constante. Se observa prioritariamente en adultos mayores de 65 años. El queratocono es una enfermedad poco conocida del ojo. Se produce cuando la córnea pierde su forma redondeada y se convierte en cónica. Aún no se conoce con exactitud las causas, pero sí que puede tener cierta influencia genética. Por eso los expertos insisten en estar atentos a los síntomas. Algunos de ellos son el aumento de la miopía y el astigmatismo irregular elevado, el aumento de la sensibilidad a la luz o el aumento de la visión borrosa que generalmente no puede corregirse con gafas. Los tratamientos habituales en formas leves y moderadas son el uso, entre otras cosas, de lentillas, aunque no son iguales a las habituales y suelen requerir adaptación más prolongada. El 11 de abril de 1755 nació en Inglaterra James Parkinson. Este médico británico dedicó parte de sus estudios a la enfermedad de la gota y tuvo varias publicaciones sobre ella. Pero lo que hizo que su apellido pasara a la historia fue un libro que vio la luz en 1817, en el que hablaba sobre la parálisis agitante, lo que hoy en día se conoce como Parkinson. Esta enfermedad se ha convertido en el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente por detrás del Alzheimer. La padecen en todo el mundo 7 millones de personas. Hablamos de una enfermedad que tiene numerosas manifestaciones: temblores, rigidez en las extremidades, trastornos del habla o depresión. Para mejorar la calidad de vida del paciente es esencial un diagnóstico temprano. Por eso los profesionales inciden en acudir al médico sin miedo si vemos algún indicio. Profesionales que, junto a las personas del entorno más cercano del afectado, deben actuar coordinados. Hoy estará con nosotros una persona que conoce bien esta realidad. Andrés Álvarez es el presidente de la Federación Española de Parkinson, que visibiliza a este colectivo y persigue mejoras para los afectados. La Federación Española de Parkinson estima que en España hay cerca de 160.000 personas afectadas. Estima. ¿Es suficiente con esta aproximación? La estimación creo que se queda corta en el sentido de que los métodos diagnósticos han evolucionado y bueno, pues
creemos que hay bastante más personas afectadas de lo que dice ese número. Desde la Federación reclamáis que se haga un seguimiento de los casos para establecer los perfiles determinados. Sí, es una reivindicación antigua de tener un registro de enfermos de Parkinson para poder tener más información organizada y poder dar un mejor diagnóstico más rápido y una mejor atención sanitaria. Andrés, ¿cuál es la situación del Parkinson en España? Hay que tener en cuenta que es una enfermedad neurodegenerativa que actualmente no tiene cura y el tratamiento es paliativo de los síntomas. Además, se tiene que tener en cuenta también que un 15% de los diagnósticos son de origen genético, aunque no todos son hereditarios, y el 85% restante se debería hacer más investigación para conocer las causas reales de la enfermedad. Para hacer una radiografía del Parkinson, lo primero que debemos saber es que estamos ante una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes que provoca una falta de dopamina en el organismo. Los temblores son una de sus consecuencias más conocidas. Fundamentalmente son temblor, la dificultad para realizar movimientos por lentitud en la ejecución de los mismos, se llama acinesia o bradicinesia, y la rigidez muscular. Estos son los signos clásicos de la enfermedad, pero es mucho más que eso. Es mucho más, porque el abanico de síntomas no solo afecta a la parte motora. La disartria hipocinética consiste en una alteración que conlleva alteraciones a nivel del volumen de la voz, ¿vale? Que es un volumen mucho más bajo, alteraciones en el habla a nivel de ritmo. Otros ejemplos son problemas a la hora de comer o respirar. Por norma general, la prevalencia y su aparición se hace más probable pasado el ecuador de la vida. A mediados de la vida, 45 años, quinta década de la vida en adelante, a mayor paso del tiempo, mayor riesgo para desarrollar enfermedades, entre ellas el Parkinson. Aproximadamente del 2% por encima de los 60 años de edad. Esto supone que, aunque no haya registros formales en nuestro país, pero se estima que hay alrededor de 150.000 pacientes con enfermedad de Parkinson en España. Se debe principalmente a la mutación en 2 genes, aunque se calcula que podrían estar involucrados más de 60. La enfermedad es hereditaria y sabemos que está genéticamente mediada en el 10-15% de los casos. En el 85% restante, la verdad es que no hay una causa definida. Se cree, como en otras enfermedades, que es la resultante de interacciones entre una base genética y aspectos, digamos, ambientales o de estilo de vida. La evolución y sus diferentes manifestaciones varían mucho dependiendo de pacientes. Que empiezas a tener pequeños descuidos, no de dónde me he dejado las cosas, sino lo hice o no lo hice. ¿He puesto la comida o no la he puesto? Y tienes que volver para asegurarte que sí lo has hecho, ¿no? O cosas que has hecho y dices, mamá, ¿te acuerdas de nosotros? Pues no me acuerdo. No existe ese episodio. En etapas avanzadas de la enfermedad, los pacientes se hacen más dependientes y necesitan la ayuda de personas de su entorno. Vivir un poco el día a día. Si hoy está bien, pues hoy es hoy, ella está bien, y no pensar si mañana va a tener más problemas de movilidad. Para ayudar a su visibilidad, cada 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson, tal y como estableció la Organización Mundial de la Salud en 1997. Esa cifra de la que hablábamos, 160.000 personas, se estima que en 2 décadas puede llegar a duplicarse. ¿Sabemos por qué puede ser esa evolución? No se sabe la causa principal por la cual se desarrolla el Parkinson, pero sí se sabe que puede ser un conjunto de factores como los pesticidas. No se sabe realmente cuál es la causa, pero realmente se quiere valorar la situación como con conjunto de síntomas.
y de causas. Al final y al cabo estamos hablando, como comentabas, de una enfermedad crónica para la que se tratan los síntomas, para la que todavía no hay cura. Teniendo en cuenta estas cifras tan importantes, ¿está el sistema sanitario español preparado para afrontarlos? ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan las personas con Parkinson a la hora de acceder a los distintos tratamientos? Bueno, el Parkinson en el tiempo es muy importante, ¿no? Y entonces tener un neurólogo especialista en la enfermedad pues es bastante importante a la hora de un diagnóstico rápido. Pero ¿consideráis que haría falta más profesionales especializados que llegasen a más puntos de España, ¿no? Me comentabas antes Sí. que unidades de certificadas de trastorno de movimiento hay pocas y bueno, en realidad esas deberían de ser el punto de arranque y de conocimiento y seguimiento de la enfermedad, las unidades especializadas. El abordaje para tratar el Parkinson no es sencillo, aunque la base de la que debemos partir es que hoy en día no hay una terapia que pare la enfermedad, pero sí se puede ayudar a sobrellevarla mejor. Es una de las grandes líneas de investigación en este momento, pero al día de hoy no podemos aportar a los pacientes una terapia que pare o enlentezca la progresión de la enfermedad. El tratamiento fundamental es el farmacológico, que intenta compensar esa falta de dopamina que se produce. En términos generales, lo que pretende es mejorar el déficit de la neurotransmisión dopaminérgica en el cerebro, que es el aspecto bioquímico más importante de la enfermedad de Parkinson. No hay dos pacientes iguales con enfermedad de Parkinson, por lo que el abordaje se ajusta a cada persona y sus singularidades. Depende del momento evolutivo del paciente, pues se suele diseñar a medida el tratamiento farmacológico más apropiado, ¿no? En las fases iniciales, pues el tratamiento es muy eficaz. Generalmente pues, se utiliza levodopa o agonistas dopaminérgicos o inhibidores de la monoaminoxidasa. Según va evolucionando se van combinando entre sí. Pero la situación se puede complicar y en ese momento se tiene que dar un paso más allá con tratamientos más complejos. Tenemos terapias más complejas o terapias de segunda línea para aquellos pacientes que no están suficientemente controlados, que tienen complicaciones motoras, pero no están suficientemente controlados con la terapia convencional, fundamentalmente oral o transdérmica, y que se basan en infusiones de fármacos dopaminérgicos, bien levodopa o bien agonistas dopaminérgicos por diferentes rutas, por vía subcutánea o a través de una gastrostomía directamente en el intestino delgado. Incluso puede ser necesario pasar por quirófano para acceder directamente al foco del problema y realizar una estimulación cerebral. Algunos pacientes también son subsidiarios de tratamiento quirúrgico. La estimulación cerebral profunda permite tratar también las complicaciones motoras de la enfermedad de Parkinson con eficacia y ya pues es una terapia que tenemos experiencia en ella, lleva aplicándose más de 2 décadas. La línea para mejorar el tratamiento pasa por la investigación, que hasta ahora ha chocado contra la barrera de resultados preliminares no concluyentes o negativos. Ahora mismo hay bastantes ensayos clínicos en fases muy preliminares, generalmente fase 1 o fase 2, ya no investigando moléculas con una finalidad de tratamiento sintomático, sino precisamente intentando modificar aspectos de los mecanismos básicos de la enfermedad para conseguir, ojalá, enlentecer o modificar, positivamente se entiende, la progresión de la enfermedad. El futuro a corto plazo se centra también en buscar biomarcadores que permitan diagnosticar con mayor precisión la enfermedad. Habitualmente se asocia esta enfermedad a las personas mayores, aunque, bueno, de hecho el envejecimiento sí que es un factor de riesgo, pero la Sociedad Española de Neurología calcula que al menos el 15% de las personas con Parkinson debutan antes de los 50 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil de la persona con Parkinson y por qué es importante huir
de estos estereotipos? Realmente se tiene asociado el Parkinson al temblor del abuelo, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque el Parkinson, por posibilidades, entre comillas, te puede asaltar en cualquier época de tu vida, ¿no? Ya sea trabajando, en la universidad, y bueno, y dependiendo del momento vital, pues tiene consecuencias que son pues trascendentes para la vida de una persona. No sé si hay estigma en torno a la enfermedad. Las personas con Parkinson realmente, pues, en un tanto por ciento muy alto, se tienden a esconder la enfermedad, y esconder la enfermedad quiere decir no salir de casa, no contarlo. Cuando hablamos de estereotipos, también nos podemos referir a los síntomas. Hablamos del temblor, que es el que más se asocia a la enfermedad del Parkinson, pero al final la enfermedad tiene muchos otros síntomas que van más allá de los síntomas motores. ¿Cómo de importante es un abordaje integral? Es fundamental para intentar que la calidad de vida de la persona se vea lo menos comprometida durante la mayor cantidad de tiempo posible, y de ahí las terapias, fisioterapia, terapia psicológica y logopedia, para que la socialización de la persona se vea lo menos perjudicada posible. Más allá del tratamiento farmacológico, hay otras herramientas que pueden complementar ese enfoque y ayudar al paciente a mejorar su situación. Hablamos del papel que juegan otros profesionales. La fisioterapia, la logopedia son coadyuvantes del tratamiento base, que es el farmacológico, pero puede ser de ayuda para los pacientes. La presencia de logopedas ha ido incrementándose a raíz de comprobar que su implicación en el tratamiento tiene beneficios notables en el paciente. Sí que he visto una evolución positiva en cuanto a la inclusión de la logopedia en esta intervención, en esta intervención interdisciplinar. Ayudan, por ejemplo, en la fonación y respiración, en el habla, la deglución o incluso la escritura. Cuando se produce una alteración deglutoria, uno de los hándicaps importantes es que se pueda producir una neumonía por aspiración. Las neumonías, como toda infección pulmonar, pueden conllevar alteraciones muy importantes. Hay que señalar que se debe ser persistente en estos tratamientos complementarios para ganar tiempo a la enfermedad. También que ese trabajo no solo se limite a la clínica. Cuanto más intensivo sea el tratamiento y antes se empiece, mejor para la enfermedad. Es decir, intensidad no quiere decir trabajo en sesiones de por sí, sino que lo suyo es que se trabaje de manera dispersa a lo largo de la semana y que también se aplique lo aprendido en sesiones, en clínica, en su día a día. La psicología tiene un papel importante en el proceso porque da apoyo emocional, mejora el estado anímico y fomenta sus relaciones sociales y familiares. Igualmente puede entrar en escena un fisioterapeuta que evite la pérdida de automatismos. Practicar ejercicio físico funciona también porque produce una subida de la dopamina. Es una enfermedad en la que existen tratamientos muy eficaces que, utilizados de forma racional, tanto por el paciente como por los médicos que tratan a los pacientes, permiten mejorar los síntomas motores y parte de los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, y al final estos pacientes pueden tener una calidad de vida muy buena durante mucho tiempo. Los expertos coinciden en que no hay que tener miedo en acudir a los profesionales, a ponerse en manos de gente que nos puede guiar en el proceso. Hay veces que la gente tiene miedo a ir al médico y preguntar lo que le pasa. El segundo es que, desgraciadamente, se siguen atribuyendo demasiadas cosas a la edad y se piensa que la gente deja de moverse porque es mayor. Y yo lo que me pregunto es, si lo que estamos viendo no lo esperaríamos en alguien de 50 años, consultemos aunque la persona tenga 85. Por lo tanto, es clave que el trabajo de estos profesionales esté coordinado y cada uno elabore planes de tratamiento que estén en consonancia con los del resto. ¿Qué ocurre en el medio rural, donde se estima que al menos el 30% de las personas con Parkinson residen? La atención especializada es fundamental para
para la persona, ¿no? Entonces, llevar ese tipo de experiencia de atención al medio rural es difícil, cuando menos, o inexistente, ¿no? Las asociaciones vuelven a tener un papel fundamental y, bueno, pues intentan llevar el conocimiento y la atención sanitaria a puntos donde es difícil llegar, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde el asociacionismo, pues, para evitar que pierdan autonomía estas personas y bueno, pues puedan continuar con su vida en la medida de lo posible? Desde la asociación hicimos un proyecto que además coincide con mi entrada en la federación, de intentar concienciar a las empresas de que las personas que tenemos Parkinson, pues no seguimos siendo válidas, aunque a lo mejor haya que adaptar el puesto de trabajo, aunque a veces es una realidad poco comprendida precisamente por esos estigmas que causan, pues un poco de desconocimiento, ¿no? Sí, porque ¿cómo afecta el Parkinson a la calidad de vida? El Parkinson, como tiene síntomas motores y no motores, la calidad de vida es cada vez peor, en el sentido de que los síntomas son cada vez más invalidantes, es necesario cada vez más ayuda de la familia, de cuidadores. Otra de las cuestiones que aparecen cuando hablamos de Parkinson es cómo afecta esto a la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad. Influyen múltiples factores, pero ayuda a que se dé un diagnóstico precoz. No eres objetivo, piensas que no es nada. Luego, si es verdad que tu madre que te dice, pues es que estoy cansada, esto no me ocurre casi nunca. Y luego, bueno, pues cuando ya lo observé varias veces, a ver, sí que pensé que era un neurólogo la que le tenía que ver. Hay ciertas pistas que nos pueden indicar que la enfermedad está presente en sus fases más preliminares. Si yo escribo y tengo un temblor esencial, la letra no me cambia y la letra tiene un temblor característico. En el Parkinson se asocia a lo que se llama micrografía y cada vez con ese temblor la letra la voy haciendo más pequeña. De hecho, hay programas que están desarrollándose que con el habla para ver el temblor y con la escritura intentan adelantarse al diagnóstico de Parkinson. Acciones rutinarias e incluso las relaciones sociales pueden ser complicadas dependiendo del nivel de evolución de la patología. A nivel de calidad de vida, imaginaos pues, una persona que no pueda salir a un restaurante a comer con la familia, que no pueda socializar por problemas, por miedos. Algunas claves son hacer un seguimiento del estado del paciente o fomentar su independencia, evitar una sobreprotección antes de tiempo. Si ella quiere ir a la compra, pues va ella, no, digamos, ninguno la tutorizamos en exceso. Y yo creo que eso le ha ido muy bien. No llevo ni lista de la compra ni nada. Me pregunta el neurólogo, ¿cómo lo haces? Digo, pues voy a una planta y digo, desayuno, comida, merienda. En el momento que no pueda, pida ayuda o veamos que la necesita, es cuando, digamos, se la daremos o para eso estamos. No es fácil, pero como en todo, una actitud positiva también suma. Digo, bien, me ha caído la lotería. El mensaje optimista en todo esto es que con los tratamientos que hemos visto y lo que se sabe hoy en día, los pacientes pueden tener una calidad de vida adecuada dependiendo de los casos. Llevo ya 10 años y yo creo que lo llevo bastante bien. Hay pacientes con enfermedad de Parkinson relativamente benigna, pasan incluso décadas y su capacidad funcional es muy buena, y otros pacientes que tienen problemas más precozmente, sobre todo trastornos del equilibrio con caídas frecuentes y problemas cognitivos con deterioro intelectual, incluso demencia, que lógicamente compromete la calidad funcional de su vida, ¿no? Todos los actores implicados son importantes y su trabajo conjunto es clave para que su día a día lo puedan desarrollar en las mejores condiciones posibles. ¿Qué papel juega la federación y el asociacionismo en la mejora de la calidad de vida de las personas? Las asociaciones son un punto de encuentro entre personas que realmente
no están, y nos damos cuenta de que no estamos solos, de que hay más gente con la enfermedad, y bueno, pues las asociaciones desde ese punto de vista tienen una labor muy importante. Es una labor importantísima porque la reivindicación de una enfermedad que parece de toda la vida, pero que realmente en la realidad no está abordada no solo correctamente, sino de una manera integral, ¿no? La investigación sigue siendo un tema clave en el abordaje de una enfermedad que actualmente no se puede frenar, más aún sabiendo que la Organización Mundial de la Salud señaló que la prevalencia de esta enfermedad se ha duplicado en los últimos 25 años, entre otras cosas, impulsada por el progresivo envejecimiento de la población. Incluso en 2040 podría convertirse en una pandemia que afectaría a 12 millones de personas en el mundo. Poner todos los esfuerzos posibles a remar en la misma dirección debe ser una prioridad. 12 millones de personas, una cifra elevadísima y como siempre la investigación es clave para cambiar esta evolución. Con este mensaje llegamos al final de nuestro programa. En unos días, más diagnóstico. No nos fallen, les esperamos.